Psicofonías de la Cripta, tu podcast de rol oscuro. Las noticias que llegan desde Baética son preocupantes. De Gades llegan informes de sucesos misteriosos y crímenes horribles que han sido perpetrados en este puerto oceánico, y los arúspices hablan de una tremenda oscuridad que se extiende bajo la ciudad como si fuera una plaga. Bienvenidos a Lex Arcana. A todos los cripteros, ¿cómo estáis hoy, querido Víctor? Hola Julián, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí otra vez para hablar del glorioso Imperio Romano. No, sabemos que los hombres pensamos al día como unas 5 veces sobre el Imperio Romano, pues hoy una más. Una sexta vez. A veces eso no me salía. ¿Qué iba a decir? Y damos la bienvenida para hablar de este juego por segunda vez a nuestro querido David. Muy agradecido de volver. ¿Qué tal todos? Todo muy bien. Este es un juego que viene por segunda vez, David. Ya habíamos hecho una introducción, habíamos hablado de él y sobre la aventura introductoria, ¿verdad? De la caja de inicio. Eso es verdad. Yo, si os soy sincero, siempre he querido hacer esta aventura desde que me leí el libro y vi de qué trataba, pero viendo la complejidad que tenía, decidí empezar por algo un poco más sencillo para empezar, y es la historia que os traje la primera vez, Más allá del Limes, que es bastante introductoria, ofrece paso a paso mecánicas del juego para poderlas aprender, y creo que fue la mejor manera para todos de entrar en este maravilloso mundo que es el Lex Arcana, que nos da tantas posibilidades, siendo como es un juego de fantasía histórica del Imperio Romano, con tantas mitologías y tantas cosas que hacer, que la verdad es que soy muy fan. Pero bueno, esta vez venimos con una historia un poco más oscura, un poco más complicada, y la verdad, I'm all for it, como dirían los americanos. Muy bien, pues ¿quieres contarnos un poco antes unas pequeñas pinceladas para recordar el setting, así muy rápidamente y cosas que se nos hayan pasado de la vez anterior? Igualmente, invitamos a la gente a que escuchen el primer programa. Exacto. Por favor. Que además, hemos dicho que es la caja de inicio, pero no, que es de un manual, ¿no? De one-shots, todas estas aventuras. Sí, en el manual básico te vienen un par de aventuras, pero las aventuras que he traído son todas de un manual adicional llamado Misterios del Imperio, primera parte. De aquí un poco hablaremos de la segunda parte. Este manual de Misterios del Imperio, primera parte, te trae todo un compendio de nuevas aventuras que hacer. Entre ellas, la que traje la última vez, Más allá del Limes, que es bastante introductoria, muy adecuada para empezar a jugar. Y luego, esta nueva aventura llamada De Véspera Augusta, que ya está dedicada a jugadores con un poco más de experiencia sobre cómo funciona el setting y con un poco más de nivel, también diríamos. Se supone que los personajes han pasado varias aventuras desde su inicio en la Corsa Arcana y han llegado al punto que se les asigna esta misión. ¿De qué trata el juego de Lex Arcana? Lex Arcana es un juego de RPG inspirado en el Imperio Romano clásico, lo que todos conocemos con los emperadores, el Senado, las legiones y Roma en su mayor apogeo. Pero con un pequeño giro de guión, en esta línea alternativa la magia existe y Roma no cayó, ya que tiene augures capaces de utilizar la clarividencia para ver qué se esconde más allá de las nieblas del destino y prever pues, posibles peligros para el imperio, de tal manera que Roma se mantiene y por mucho tiempo esperemos que así sea. Como ya he dicho, es algo un poco particular, ya que es un juego de fantasía histórica. Normalmente estamos muy acostumbrados a la fantasía medieval, con sus dragones y sus caballeros y sus tabernas. Aquí nos situamos en un tiempo un poco anterior a esto, nos dirigimos directo a la Roma clásica. Y como estaba comentando también, pues es un setting que da mucho juego, porque no solo tienes los romanos, tienes 1000 pueblos por en medio, con todas sus mitologías, sus monstruos, sus héroes y sus leyendas, que dan para grandes aventuras, la verdad. Hombre, a ver, eso está. El concepto dijimos que está guay. De romano siempre está bien y metiéndole magia y además. Pues no solo están los romanos, tienes también tienes, bueno, pues todo egipcios y tienes todo este tipo de mitologías que le pueden sacar cada uno su propio jugo y hacer tener como diferentes sabores, ¿no? Este rol, en plan, no solo cosas de los romanos, sino
invitados, por decirlo de una manera, en cada rol. ¿No, Julián? ¿A ti qué Sí, te sí, parece perdón, la gracia al final es eso, que los custodes se vayan moviendo por toda la extensión del imperio Ujú. y se enfrenten tanto a momias en Egipto como a druidas de Britania, como a bárbaros de Germania. Tenéis 1000 ¿Hasta sitios donde dónde ir. llegaba el mapa, por decir de una manera? Uf. ¿La Por India el llega? oeste, ¿Llega a la por el India? oeste es Hispania, Sí. obviamente. ¿Qué hay más allá al oeste? No lo sabemos aún. No hay nada, es agua, cae para No hay abajo. nada, obviamente, si no el imperio lo sabría. Exacto. Por el este se acaba en lo que vendría a ser la Turquía más oriental, Armenia y hasta Mesopotamia, para que nos Vale, entendamos. Eso vale. es lo más a oriente que llegó el imperio. Y por el sur, Egipto, hasta el Alto Egipto es lo más al sur que llegaron también. Ujú. ¿A ti, Julián, qué te parece? ¿Te sigue gustando la idea del concepto del rol? Sí, me encanta. Me parece muy interesante. Bueno, cuando nos metamos hoy en la aventura, ocurre en 1492, ¿verdad? Más o menos, o sea, se supone que ha pasado más tiempo desde que el Imperio Romano cayó en nuestra época, con lo cual ha pasado tiempo, Roma no cae porque tiene augures que ven todo lo que va a pasar, pero sin embargo hay nuevos problemas que van sucediendo y Roma se tiene que acostumbrar a ello. Pero sí, ha pasado tiempo desde que Roma debería haber caído y sigue ahí fuerte. Sí, lo comentaba porque tiene una cierta reminiscencia, ¿no? A este hecho histórico del mundo real. Ujú. Precisamente esta aventura. Y tiene esa magia, este setting, que mezclas situaciones de la historia real con esta fantasía romana y... Recordemos quién traía quién traía este rol, David. ¿Quién lo Sí, traía? el rol del Ex Arcana está hecho por Curseding aquí en España. El juego como tal es de Acheron. Si no recuerdo mal, no tenía demasiados los libros, pero Lex Arcana viene a ser su gran caballo de batalla, es Ujú. con lo que más ventas está teniendo últimamente. Y aparte del manual básico, que es la guía para empezar, básicamente, como ya he dicho, hay suplementos adicionales. Entre ellos está Misterios del Imperio. Muy gran libro, muchísimas historias, muchísimas aventuras que hacer. Y la verdad, recomendado muchísimo. Los dibujos son preciosos, las historias son de muy alto nivel y se nota que los escritores saben tanto de historia como de rol y saben cómo darle interés a todo esto. También tendríamos un par de tomos de la Enciclopedia Arcana, que es lore puro y duro, hechos e información para que tú te puedas desarrollar tus propias aventuras y conozcas cómo es el mundo romano de este setting, con todos sus tejemanejes, de todo, absolutamente, desde el comercio a las carreteras, los gobiernos, absolutamente todo, por si quieres conocerlo a fondo. Tenemos la pantalla del Demiurgo, aquí el máster le llamamos Demiurgo, de M igual. Muy útil, como siempre. Todas las pantallas pues, te presentan la información básica para poder tirar adelante una partida. Y desde nuestro último podcast, Curseding ha sacado más libros traducidos al español. En el anterior podcast, todos estos estaban solo en el inglés y por suerte los han ido traduciendo. Han traído Misterios del Imperio 2. Tenía muchas esperanzas en este libro, me lo cogí recientemente. Sin embargo, el número de historias que trae es bastante menor al del primer volumen, a Misterios del Imperio 1. Y muchas de estas historias, están vinculadas a libros adicionales, porque también Lex Arcana tiene libros específicamente de regiones. Tiene un libro de Dacia y Tracia, un libro de Egipto, ambos de ellos ya traducidos al español, un libro de Italia como región y un libro de Britania. Y el libro de Misterios del Imperio 2 sí que te presenta nuevas aventuras, pero requiere de o bien conocer las reglas de los libros adicionales o tener los libros como tal para poder desarrollarlas, porque dedica mucho foco en estas regiones y lo hace básicamente para expandir un poco más el libro. Con lo cual, no es mal libro, pero necesitas de más para poder utilizarlo, a diferencia del que estábamos comentando ahora, Misterios del Imperio 1. Me parece perfecto, se puede utilizar tal cual desde que te lo compras, con lo cual, para mí, es lo mejor que tenemos. Ujú. Muy bien, muy bien. Y mira, y eso sorprendió que seguían traduciendo, que pensábamos que no iban a seguir traduciendo más cosas, pero parece ser que Pues sí. sí. Vale, ¿qué más nos cuentas, David? En esta nueva
sesión de Lex Arcana. Vamos a recordar un poco cómo funcionan las mecánicas del Lex Arcana, si os parece, simplemente para que los oyentes nos entiendan cuando hablemos de lo que está pasando. Para entendernos, hay 5 clases de custodes. Los custodes vendrían a ser los personajes que cada uno de nuestros jugadores llevan. Se llaman así, ya que pertenecen a la custode arcana, a la Corsa Arcana. 5 clases de ellas, lo que vendría a ser el clásico guerrero, que aquí lo llamamos el luchador, un mago, que aquí es el augur, capaz de ver el futuro y demás, el explorador, lo mismo, sobrevivir en la naturaleza, buena distancia, etcétera, etcétera, un erudito, que sería el listo del grupo, básicamente el más detective, el que es capaz de desentrañar los misterios, digamos, terrenales de las cosas, y luego una diplomática, que es la voz del equipo, la cabeza del equipo y la que lleva las discusiones cuando se trata de hablar con otros grupos. Luego, algo muy particular de este setting del Lex Arcana y que no he visto en otro, corregidme si existe, es el hecho de que cuando tienes que hacer una tirada de dados, dependiendo de tu atributo, si tu atributo es, pongamos, 14, tú puedes escoger con qué dados hacer esta tirada. Puedes escoger hacer un dado de 6 y otro de 6 y uno de 2, si quieres. Puedes escoger hasta 3 dados normalmente. En la mayoría de casos decimos que sean dados naturales o como mucho sus mitades para no hacer cosas raras. He visto algunos foros que dicen que simplemente se utilicen dados naturales para hacerlo más real y en caso que haya que perder algún punto por el medio pues se pierde, pero el hecho de que tú mismo puedes escoger cómo hacer la tirada es algo muy particular. Con un atributo de 20, pues decir, pues mira, hago un dado de 20 y me la juego, o hago 2 de 10, que es un poco más seguro, o incluso puedes hacer otras combinaciones más allá de estas. Es algo que, la verdad, no había visto antes y me parece muy curioso. Sí que es verdad que, ya lo veremos, pueden darse situaciones en las que, como va fluctuando constantemente algunos atributos, tienes que estar haciendo cálculos mentales de cuántos dados he de tirar, qué dados he de tirar y demás, con lo cual, si no tienes un poco por la mano los tipos de dados que existen, sus mitades y todo esto, puede ser un poco confuso a veces, pero bueno, te da la flexibilidad de tú decidir qué quieres tirar y jugártela con ello. ¿Por qué ibas a tirar un único dado pudiendo tirar 3? Seguro que os preguntáis. Porque aquí los dados explotan. Si en tu tirada, bien sea un único dado, bien sean 3 dados, todos tus dados son el valor máximo, explotan y vuelves a tirar. De tal manera que hay situaciones en las que te la juegas tirando un único dado, esperando que te explote y volverlo a tirar y volverlo a tirar, de tal manera que puedes llegar a conseguir tiradas muy por encima de lo que seríais capaces haciendo esto. Sin embargo, si se prefiere ir a lo seguro, se tiran 2 dados, 3 dados. Obviamente, la tirada media será mejor, pero las posibilidades de que te explote la tirada es más complicado. Otra cosa importante de este juego es que en función del éxito que tengáis, en función de las tiradas, como normalmente se enfrentan tiradas bien del demiurgo contra los jugadores o de salvaciones, por decirlo de alguna manera, cada punto por encima del lindar de éxito se clasifica en rangos. Si hay 1, 2 o 3 puntos por encima del éxito, es un éxito simple, un único éxito. En caso de tiradas de daño se multiplica solo por 1. Si son 4, 5, 6 puntos por encima, éxito doble, daño por 2, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que en los combates el daño se puede multiplicar por valores exagerados y la tirada supera en mucho la del máster. O en caso de tiradas de salvación, lo mismo. Cuanto mayor es el resultado por encima del lindar, más información dará el demiurgo, mejores resultados tendrán los jugadores y mejor les saldrán las cosas, básicamente. Un sistema único, la verdad, sí, sí. Yo creo que no hay otro que lo tenga. Sí, bueno, no lo sé. No he visto nunca este tipo de selección de dados, de poder romper los dados, ¿no? Fraccionarlos en diferentes dados. Sí. La verdad, el tema de fraccionar los dados es algo que es un poco controvertido por lo que he visto, pero yo por mí no tiene ningún problema. En el fondo es más cálculos mentales y al final lo facilita también un poco. Sí, un poco sí. Esto es crucial durante las partidas. Como vamos a hablar ahorita de la aventura, ¿no? Si hay situaciones donde hay mucho combate y hay que estar tirando constantemente los dados, puede llegar a ser algo que hay que tratar de gestionar de manera eficiente, ¿no?
Casi que recomendaría a los jugadores que hicieran pools de dados, cogieran los dados de 6 a un lado, los de 8, los de 12, y cuando se haga una tirada sea fácilmente ubicarlos visualmente, ¿no? Para ir sacándolos rápido e ir tirándolos. Porque nosotros lo que teníamos era un montón de dados sobre la mesa y nos tardábamos realmente era buscando el dado que queríamos. Porque el sistema es sencillo, escoge esto, tira y multiplicas y ya está. Pero sí hay que gestionarse un poco los dados. Hay que tener un poco de orden en la mesa con este sistema. Hay que ser ordenado en un juego de rol, nada de tener las cosas por ahí tiradas. Claro. ¿Cómo que no? Exacto. Pues si os parece, hablamos de qué va la aventura en sí. Sí. Cuenta. Pues de qué va de Véspera Augusta, que es como se llama. Pero la entramos a historia. zona spoiler directamente o... No, primero No, la sinopsis. no, creo que podemos- Claro, primero la sinopsis, así un poco la explicación y luego ya entramos el spoiler, lo gordo. Perfecto. Sí, yo creo que podemos hacer una sinopsis un poco por encima Sí, de claro, lo claro. que cabería esperar de Es la esta gracia, historia es y luego ya para nos metemos enganchar en a la zona gente spoiler, que si pruebe queréis. esta aventura. Sí, exacto. Correcto. Bueno, ¿de qué va de Véspera Augusta? Básicamente, nuestro grupo de jugadores, los custodes, son enviados a investigar una insurrección en Gades, que a día de hoy vendría a ser Cádiz, de aquí de España. Al llegar, encuentran una ciudad asediada, donde se respira que algo funesto está a punto de ocurrir. Los custodes deben investigar las causas de esta insurrección, encontrar la posible relación con un barco que atracó hace cerca de una luna, desde la llegada de nuestros custodes, y enfrentarse a enemigos desconocidos para el mundo romano. Esta aventura normalmente se tarda entre 8 y 12 horas en completar. Es un poco más larga de lo que vendría a ser un one shot, en tal caso que propuse hacerlo entre 2 días, pero pudimos lograr hacerlo en un día bien intenso en el club. En la otra vez que lo jugué sí que tuvimos que hacerlo en 2 días porque por la mecánica de jugar y demás nos hicieron falta los 2 días. Simplemente tener presente esto de que más que un one shot, yo lo considero un two shot o un one shot muy intenso que tenéis que estar muy por la labor para acabarlo en un simple día. Los jugadores mínimos para jugar esta aventura, yo considero que con menos de 3 jugadores es muy difícil completarla. El número óptimo vendrían a ser 4, y si ya son 5, que es como el grupo estándar de una course, perfecto, ya la aventura va rodada, está todo pensado para ello. Pero un mínimo de 3 jugadores yo creo que sí que son necesarios para jugarlos. Y los jugadores y los personajes que podemos llevar en esta aventura son los mismos que nos acompañaron en nuestra última historia. Pues vamos a tener a la augur, la diplomática, explorador, luchadora, erudito. Hay un sexto jugador secreto, en caso de que hiciera falta jugar con 6 jugadores, tendríamos a un asesino, que es una clase oculta, que normalmente sí que recomienda que no la utilicen los jugadores al inicio, pero que una vez ya saben cómo funciona el juego, pues también se abre para jugarla. ¿Cuál te cogiste esta vez, Julián, de personaje? A Zenobia Eurguetes. Me parece La raro porque diplomática. sé que a ti te molan los yayos. Y si la otra te cogiste el yayo. ¿Y esta vez quisiste cambiar o qué? Sí, buscando el equilibrio al grupo. Mole. Claro. Se preocupa por el grupo, Julián. Un personaje parlanchín querías en esta ocasión. Sí. La verdad es que el grupo de rol, lo comentaremos también, pero el grupo de la segunda partida fueron solo 3 personas, con lo cual el grupo estuvo bastante dirigido a ayudar al guerrero, a hacer cosas de guerrero y carrilear la partida, porque creo que era la única opción que teníamos viable de poder salir vivos de ahí. Ya sabes, los jugadores pro siempre encuentran la solución A ver, a... juega tu compec una partida, a ver cómo puedes carrilear eso, ya te lo digo. Bueno, ¿os parece que empecemos con lo Sí. que es la historia en sí, con los spoilers? Spoiler, venga. Puesto spoilers. Adelante. Perfecto. Pues esta historia, al igual que las otras de Corsa Arcana, suele dividirse en 3 partes. La primera parte sucede un mes lunar después de la llegada del barco de Cayo Refeldo, del cual hablaremos ahora un poco más. En esta parte los jugadores llegan a Gades, se encuentran con la situación de una ciudad asediada completamente por las legiones hispánicas, por la legión hispánica. Normalmente deberían ir a hablar con el... dije centurión, creo que centurión se quedaba un poco corto para lo que necesitaríamos aquí. Al final lo ascendía a comandante o a general, si no me equivoco.
es hablar un poco con el general para que les ponga en situación de qué está pasando aquí en Gades. Y expresarle, pues bueno, la necesidad que tienen de entrar en la ciudad y buscar qué sucede. Antes de llegar aquí, algo importante, la historia en sí, el juego en sí, menciona la orden Theta Nigrum, pero la dice de pasada simplemente como algo que se les da a los custodes para entregar a los legionarios. Yo creo que este punto se podía desarrollar un poco más y por eso al principio de todo lo que hice fue hacer una escena donde los custodes son entregados esta orden, esta carta, esta sellada y demás, para ser entregada a las legiones y explicarles lo que creen que se les ha dado contra lo que de verdad se les ha dado. La orden, cuando se les da, se expresa que es una orden que les permitirá tener control absoluto sobre las legiones para que hagan lo que ellos crean. La realidad es que la orden Theta Nigrum es una orden de exterminio absoluto. Lo que vendría a ser un exterminatus de 40.000, para que nos entendamos, es quemar la ciudad, matar a todo hombre, mujer y niño que esté ahí, salar la tierra y evitar que nada se extienda desde ahí. Es la última opción que hay, pero que se toma en casos de extrema necesidad. Yo creo que siendo una orden así de importante y así de jugosa, tenía cosa darle una escena, con lo cual eso hice. Y antes de llegar a Gades, pues presenté a los jugadores con la situación de tenéis en vuestras manos una orden que dictará el destino de toda una ciudad. ¿Qué hacéis con ello? En la primera sesión, si no recuerdo mal, Víctor, simplemente os las quedasteis, no se entregaron dichas órdenes, ni siquiera se mencionaron al comandante, ¿cierto? ¿La orden está del Exterminatus? Sí. Al final no la leímos para nosotros para que no supieran lo que era, algo así. Pero no creo que se las entregarais a las legiones. No, entregarnos ¿no? la entregamos. La leísteis. leímos, pero cambiando lo que había que hacer porque no queríamos que exterminaran nada. Vale, les disteis Juraría que unas algo así. órdenes falsas, por Sí, decirlo sí, de exacto, alguna manera. exacto, sí, sí. Vale. En la otra aventura en la que hice con Julián y el resto del grupo fue bastante más directo, por decirlo de alguna manera. Sí que le disteis las órdenes, pero les disteis instrucciones de no abrirlas hasta haber pasado mínimo 2 días. Y al cabo de 2 días, como fecha límite, abrir las órdenes y llevar a cabo lo que fuera necesario. Con lo cual, en este punto, vosotros mismos ya os pusisteis una cuenta atrás para intentar completar la misión. Lo cual me gustó también porque, curiosamente, la historia también está pensada para solucionarla en 2 días como mucho, con lo cual dejé que siguiera adelante esto y me pareció muy bonito, la verdad. Pero sí, una vez entregadas estas órdenes al general de las legiones, los jugadores deberían ya acceder a Gades, encontrar una ciudad pues en caos absoluto, la gente intentando escapar de la ciudad por todos los medios, una parte de la ciudad que es el puerto completamente aislada del resto, con barricadas y gente armada defendiéndola. Y ante esta situación, el paso principal viene a ser hablar con el prefecto de la ciudad, que se encuentra en su villa, en el interior. Ambos grupos decidieron empezar por aquí, fueron a hablar con Martiniano, que era el prefecto de la ciudad, que les pone un poco en situación diciéndoles esto, que era cosa de un mes, empezaron a haber disturbios, problemas y un tipo de enfermedad que hace que la gente se volviera loca por las calles y empezara a atacar a todo aquel que encontraran. Os expresa que él ha intentado hacer todo lo que era posible, todo lo que estaba en sus manos para intentar controlar la situación, pero que se le ha descontrolado completamente y que en este punto ya no es capaz de controlar la ciudad. Sí que os pide ayuda para intentar gestionarlo y no ser culpado por la situación e intentar salir de la ciudad habiéndolo intentado todo lo posible, básicamente. Hablando con el prefecto, se puede sacar la información de que la gente del puerto no es que estén bien sublevados, sino que parece ser que simplemente están aislados del resto de la ciudad, quieren defenderse de todo lo que está pasando, se han armado para poder hacer esto y tienen a un cabecilla que los está dirigiendo, que es el anterior guardián del faro, que es uno de los primeros que vio lo que se venía y empezó a poner el pueblo un poco en orden para prepararse para ello. También en la mansión del gobernador encontramos a otro personaje muy importante para la trama, que es Cayo Refeldo. Cayo Refeldo es el navegante que hizo una expedición allende Occidente, pasado el mar, para encontrar nuevas tierras con 3 naves,
que curiosamente se llamaban el Bendita Juno, el Picta y el Puela, Sí, sí. que para aquellos Buena que sepan algo de referencia, sí. latín verán que son básicamente copias de el Santa María, la Niña y la Pinta. En este punto, pues, viene lo que comentábamos con Julián, es un poco una copia de los viajes que hizo Colón allende al Atlántico para descubrir América. Aquí tendríamos a Cayo Refeldo intentando lo mismo y por lo que descubrimos más adelante, sí que tocó territorio más allá de los mares, llegando a la costa más lejana, o a Vesper, como lo llaman ellos, y encontrar una tierra fértil, una tierra con grandes oportunidades para el imperio que les traerían grandes riquezas y fama. Sin embargo, encontraron algo más. Mientras estaban allá en Vesper, algo se coló en el barco, una sombra, un ser de esas tierras, un dios de oscuridad, sangre y muerte, que buscaba expandir su influencia. Se coló en el barco, controló a Cayo Refeldo, lo ató al timón y lo mandó de vuelta hacia Roma para encontrar un nuevo sitio donde expandir su influencia. Veremos que este dios es el que ha estado causando todos los problemas en Gades. Pero en este punto nuestros jugadores poca información tienen al respecto, simplemente saben que Cayo Refeldo se encuentra completamente enajenado, ha sido encerrado en las mazmorras para, para su seguridad y la del resto de la gente. Cuando lo van a interrogar, si es que lo intentan, ven a una persona que está completamente ajena al mundo exterior, no responde ante nada y simplemente balbucea constantemente sobre el amo, el amo, el amo, el amo viene, el amo me espera, etcétera, etcétera. Si se intenta o bien calmarlo o bien hacerle un exorcismo o algún otro tipo de solución, se puede conseguir que se relaje e intentar sacarle más información. En la primera vez que jugué esta partida no se consiguió. El Cayo Refeldo estaba completamente enajenado. Todas las tiradas que se hicieron no lograron calmarlo. Con lo cual ahí quedó la cosa. En la segunda versión, la segunda vez que se la hice, sí que se logró calmar a Cayo Refeldo y les expresó un poco quién era él, qué había hecho, su expedición hacia Vesper y que el amo se vino de vuelta y que el amo los estaría esperando en el corazón de la Puela. Esta es una de las pistas que te da el juego. Es una falsa pista. ¿Por qué? Porque el único barco que volvió de la expedición se llamaba el Puela. Y con esta revelación se da a entender de que el amo pudiera estar en las tripas del barco, que es a la conclusión a la que llegaron los jugadores de la segunda aventura. Sin embargo, más adelante veremos que hay una segunda Puela en Gades, que es el verdadero refugio del maestro, del amo, y desde donde está extendiendo toda su influencia. Habiendo interrogado tanto al prefecto como a Cayo Refeldo, los jugadores deberían dirigirse a la zona del puerto para hablar con los sublevados y con su cabecilla Sereniano, que como ya he dicho era el anterior guardia del faro. David, disculpa, Adelante. una pregunta ahí que me surge en la escena anterior cuando estábamos en la casa del gobernador, en la villa. ¿Se podría haber matado a este personaje que está poseído? Se podría haber Lo- intentado, sí que es tal vez un poco prematuro hacerlo en este punto porque simplemente veis un hombre, ya os digo, enajenado, no parece suponer un peligro, pero si lo hubierais querido y lo hubierais justificado, no veo por qué no se podría haber hecho. Con las consecuencias que traería al final de la partida. O sea, es lo que pregunto. ¿Eso Correcto. ¿Qué está pasa? pensado? Este personaje que está siendo controlado por el amo y su locura no es una locura natural, es simplemente que el amo tiene control absoluto sobre él. Y si se le ve, si se le analiza como, o si se le vigila, se ve que es una persona que en realidad debería estar completamente muerta, está desnutrida y solo se mantiene viva por la maldición del amo. Si esto no lo visteis en vuestra historia porque no volvisteis a la villa del gobernador, pero tras la primera noche, que ahora llegaremos un poco a lo que sucede la primera noche, la villa es atacada, Cayo huye, mata a todo el mundo y se une al amo, definitivamente. Con lo cual, si lo hubierais matado antes, no habríais encontrado a Cayo más adelante en la aventura, con lo que ello supone también. Pero sí, Cayo os lo iríais encontrando a lo largo de la aventura si volvierais a la casa del gobernador, por ejemplo, o llegado la batalla final, si no habéis acabado con él antes.
Molt bé, continuemos con lo del puerto. Sí, como decía, los jugadores deberían dirigirse a la zona del puerto, que como ya he dicho estaba fortificada, trancada con barricadas y con gente armada. Son bastante precavidos a la que se acercan los jugadores y piden, pues bueno, explicación de qué hacen aquí, que no quieren problemas y que se vayan. Si se logra convencerlos de que es por su propio bien, de que venís a ayudar y de que necesitáis hablar con el jefe, el cabecilla de la zona, se hacen unas cuantas tiradas de sociedad, si se consigue, pues os dan acceso. En caso que hubierais fallado, siempre podríais intentar asaltar a la fuerza la zona e intentar acceder dentro, porque dentro de la zona del puerto están los principales puntos de interés para la historia. Entre ellos hay un par de templos, que son los únicos sitios donde los jugadores podrían recuperar puntos de piedad, que los puntos de piedad, para que nos entendamos, son como los puntos de maná o de magia que se utilizan para hacer muchas de las habilidades que tienen. Aparte de eso, en uno de los templos se encuentra un objeto extremadamente valioso para los jugadores en caso de que lo descubran. En ambas, ambas veces lo localizasteis. Vale, ¿sí? lo hicieron, vale, ok. Lo hicieron, ambas veces lo localizaron. Fue un poco una tirada a cara o cruz en el segundo grupo, pero escogieron sabiamente y encontraron el objeto que tocaba, que ahora llegaremos a lo que es. Pero bueno, aparte de estos dos templos, también se encontraría el faro, que es donde Sereniano guarda las cartas de navegación que consiguió del barco, del Puela, tal cual atracó. Él cogió las cartas de navegación y se las guardó en su oficina, en el faro. Y mientras estaba en el faro sufrió el ataque de uno de los siervos del amo, un vespertilo, un hombre murciélago, para aquellos que no entiendan del latín. Sufrió un ataque y tuvo que huir, dejándolo todo intacto, con lo cual nuestros jugadores pueden decidir ir al faro a recuperar estas cartas o ver lo que está sucediendo. También tendríamos el espigón con el barco atracado entre medio de ellos y varios otros puntos de interés, aparte de encontrarse con la gran mayoría de la población que está situada aquí para poder defenderse. Como ya he dicho, en este punto los jugadores deberían decidir qué hacer, explorar el faro, dirigirse al barco. En ambos casos los grupos decidieron ir primero al faro, intentar conseguir las cartas y ver qué estaba sucediendo. Y en ambos casos sucedió lo mismo, que era, entraron al faro, vieron una trampilla en el suelo tapada con una roca muy pesada o con restos de ruina muy pesada y dijeron, esto debe significar que la trampilla debe llevar a un sitio importante. Ajá, así que también fueron tontos y quitaron la piedra de la trampilla. Pensaba que son el primer grupo. En la primera situación fue como, vale, ¿qué vamos a hacer? Cogemos la piedra de la trampilla y la ponemos en la puerta principal para que no nos entre nadie. En el segundo grupo fue simplemente, bueno, vamos a quitar la piedra y la dejamos a un lado. No, fue simplemente eso, David. A ver, nosotros teníamos 5 guardias armados y 2 esclavos custodiando la trampilla. Por eso nos alejamos de la trampilla. Cierto, se me olvidaba comentar eso, que en la segunda versión, la segunda misión, los jugadores presionaron mucho para tener a un grupo de esclavos que les ayudaran con las cargas. Esto seguro que fue Julián con su personaje que charla. Sacar al prefecto de la ciudad un grupo de guardias para que les ayudaran y los pusieron a vigilar la trampilla mientras ellos se dirigían a la parte de arriba del faro. Arriba del faro lo que se encuentra es lo que sería el faro en sí, el foco que se encendería para iluminarlo todo, y una habitación al fondo, que sería el despacho de Sereniano, dentro de la cual encontraríamos a el primer vespertilo de la historia, el primer hombre murciélago, hombre vampiro de la historia, y justo cuando descubrieran este personaje, la historia debería haber llegado a un punto en el que está empezando a atardecer o está empezando a anochecer y está empezando a ver el primer ataque que los personajes ven de los reanimates, que serían zombies, para que nos entendiéramos. Básicamente son gente que tanto el amo como los vespertilos han atacado, han drenado de sangre y han resucitado. Simplemente son siervos de los vampiros. Y dentro del faro entra en el primer combate de la historia, a no ser que se hubiera luchado antes contra los del puerto, contra un vespertilo, que lo que intentará será atacar a los custodes, sacarlos del faro y llevárselos lejos, y un grupo de reanimates que saldrían de la trampilla de debajo del faro. En ambos casos, pues bueno, los reanimates salieron desde la trampilla y
las soluciones fueron un poco diferentes. Recuérdame, Víctor, en vuestro caso simplemente os quedasteis dos luchando contra No, yo los matando reanimantes yo mientras contra los zombies. que Superstar Exacto. subía arriba y luchaba él solo contra el vampiro, ¿cierto? Sí, intentaron subir todos para arriba contra los vampiros. No, porque un vampiro se llevó al Peque hacia arriba. Entonces los otros dos fueron a por él subiendo. Y yo me quedé matando a los zombies abajo. Básicamente porque lo enganchó. Sí, sí. Cierto. Peque llevó al explorador, en este caso, subió arriba el primero y se encontró con el vespertilo, que en una de las suyas lo cogió, se lo llevó volando de la torre y por suerte logró matar al vespertilo Peque, pero cayendo una caída de decenas de metros, pues se dio un buen golpe, estuvo cerca de morir entonces. Pero bueno, nuestros jugadores pudieron darle un poco de auxilio y enfrentarse después a lo que vendría a ser la segunda parte de la historia, que se llama La Noche de los Bueno, Reanimantes. vamos a pausar un poco. Julián, ¿qué te pareció toda la primera parte de la aventura esta? Bueno, La yo diría que premisa y la todo. primera. Yo lo diría primero, la primera parte debería ser la llegada a la villa, ¿no? En la Ujú. entrada a la ciudad, la llegada a la Ujú. villa. Y la segunda ya sería esta llegada al puerto. Y la tercera casi que sería la. Bueno, no, la llegada al puerto y lo que pasa esa noche. Más bien la tercera parte sería el día siguiente, ¿no? Y, y bueno, nosotros, como éramos tan pocos jugadores, lo que intentamos hacer fue conseguir gente que nos ayudara. Al final no sirvió de mucho, o sea, caían como moscas nuestros guardias y aunque tuvimos una escena muy épica con un Hubo un esclavo que era un con un héroe. Lástima que esclavo. muriera al final. Donde a una tirada estuvo de ser Liberto, Víctor. A una tirada Vaya. ¿Y quién tiró? de ser un Espartaco. Pero es que, a ver, explotó 2 veces los dados, o sea, era increíble, se peleaba con los zombies, estuvo muy cerca de ser el nuevo Spartacus. Divertidísimo. Habría Yo sido creo que muy está divertido. A mí creo. lo que me mola de esta premisa de rol es que eso es súper oscura, ¿no? En plan, es una ciudad como contaminada por un virus que no sé qué, hay zombies, hay murciélagos de estos, en plan con vampiros, o sea, me pareció a mí... Y sin perder pues el muy sabor chulo. romano. Es que era todo muy romano. Y es O que sea, era todo era- muy romano, exacto. O sea, y con todo el misterio de quién es este tío, por qué vino loco, no sé qué le pasó, o sea, me parece que junta las 3 cosas muy chulas, ¿no? O sea, es que la idea de la partida me pareció muy, muy chula. Sí, ya digo que yo cuando leí esta historia, ya solo la premisa de unas naves han ido a América, se han vuelto con algo que no toca, un dios azteca de sangre y muerte, yo digo, ¡oh! Me encanta, esto tengo que jugarlo en algún momento. Y lo que decía Julián, sin perder el toque romano de un mercader que va de aventura para expandir los límites del imperio más allá de la gloria y tal. No sé, me pareció algo muy bonito y la verdad es que me gustó mucho. Pues bien, pasamos a la siguiente parte. a esta parte que es bastante épica para nosotros, el Sí. combate de la noche. Para mí es la parte principal de la historia. Esto y la batalla final son los dos highlights de esta historia. La noche de los reanimates, que es anochece tras el primer día y la zona del puerto y toda la ciudad entra en caos. Los reanimates se levantan todos, empiezan a atacar, matar gente, entrar en casas y destruirlo todo. En este punto es cuando los jugadores deben decidir qué hacer y qué priorizar, a quién salvar. En la primera, vamos a hacer primero la ruta que tomó el primer grupo. En el primer caso lo que hicieron fue dividirse, como no. Peque con su explorador se decidió ir por su cuenta matando vespertilos con el arco. Sí que es verdad que logró matar a uno de ellos con un par de buenas tiradas y luego por su lado también ir a defender uno de los templos él solo. Mientras que el otro grupo se dirigió al otro templo. Dejaron ahí al erudito organizando las defensas, hizo una barricada con poleas, con tecnología todo lo que avanzada. tú podríais imaginar. Y fue más, en plan, un tower defense, para que nos entendiéramos. El erudito dando órdenes de, ahora id a este flanco, ahora moveros a esa puerta, ahora cargad esta ballesta, ahora usad esta fortaleza. Mientras los otros dos iban en búsqueda y rescate de Peque y su misión suicida por intentar salvar el otro templo. Por desgracia, el segundo templo, que es el de Hércules Melquart, cayó en ambas historias. En la primera porque no llegaron a tiempo. Peque hizo lo que pudo, pero había demasiados reanimates para matarlos él solo.
Y en la segunda porque simplemente se priorizó el templo de Astarte, que era el que estaba más cercano, y se decidió meter todos los esfuerzos en este. Por suerte para ambos grupos, en el templo de Astarte, primero era el templo donde se encontraban las sacerdotisas especializadas en curación y en que cuidaban a todos los enfermos y heridos de la ciudad y del combate. Además, se encontraba un objeto muy importante, como hemos mencionado antes, que es la lanza de Astarte, que es una lanza que Astarte, la diosa, utilizó para vencer a demonios en el lejano oriente y que luego trajo aquí a Gades. Es una lanza hecha con una hoja de plata perfecta que brilla con la luz de la luna y que en caso de tocarla, maldice automáticamente al portador hasta que demuestra que es digno de blandirla. ¿Cómo se demuestra que es digno de blandir esta lanza? En el momento en el que hiera o venza a un ser de maldad, como son cualquiera de los reanimates, un vespertilo o cualquier otro ser pues, afectado por esta maldición, por decirlo de alguna manera. En ambos casos, obviamente, la lanza se la asignaron a la guerrera, a la luchadora, porque es la que tenía más capacidad para utilizarla. Y no sé qué creéis, pero yo creo que sin esta arma, la historia como que se vuelve de difícil a imposible prácticamente. Es que está diseñada para que lleves el arma esta, básicamente. O sea, Sí, sí. Es más, el enemigo final es inmortal a todo tipo de armas. El fuego puede herirlo, puede hacerle daño, pero no puede acabar de matarlo definitivamente. Solo esta lanza es el único MacGuffin, el único método por el cual se puede derrotar definitivamente a Chamal Khan, al dios de sangre que vino desde América. Dona David, me perdí. ¿Qué es lo que hay en el otro templo? ¿Qué se podía haber rescatado? En el otro templo es un templo de, digamos, sacerdotes que lo que hacen es animar a la gente, darles ánimos de que todo va a salir bien y demás. Es el sitio que os habría dado más pietas si se hubiera salvado. Igual que el de Astarte, lo que tiene es la lanza como tal. El otro templo, si se logra salvar, prácticamente os recupera todas las pietas, para que nos entendiéramos. Es un poco, sin saber en qué se basa cada uno, daros un poco la información de lo que se hace en cada templo y vosotros decidid lo que tenía más prioridad. Sí, sí, sí. Una vez hecho esto, sobrevivir a la noche. Básicamente el objetivo es sobrevivir a las oleadas y oleadas de reanimates y vespertilos que hay. Y a la que empieza a despuntar el sol, pues desaparecen todos, empiezan a meterse bajo tierra, en las casas, empiezan a desaparecer básicamente de la vista. Y nos encontraríamos ante el segundo día, que aquí es cuando los jugadores ya tienen que empezar a descifrar un poco lo que de verdad está pasando. Si el primer día cuando llegaron pensaban que se enfrentaban a una insurrección y a una enfermedad, ahora ya saben que esto no es lo que parecía. Aquí hay zombies, hay vampiros y al parecer la influencia de un dios oscuro que está intentando controlarlo todo. Aquí es cuando ya los jugadores deberían empezar a plantearse a encontrar el amo lo antes posible e intentar enfrentarse a él. Y es donde empezaríamos ya con la tercera parte de la historia, que es la que el libro menciona o nombra Nosferatus, que es como se conocería al amo en lenguaje de Gades. No sé si tenéis algo que comentar de la segunda parte antes de proceder a la última. Bueno, iba a preguntar si puede llegar a haber una segunda noche. Porque Sí, el libro en realidad te da una pequeña guía de qué hacer a lo largo de cada noche. La primera noche es la noche de la locura y demás. La segunda noche es lo mismo, pero multiplícalo por 5. Básicamente es prácticamente nadie va a sobrevivir. Todos los NPCs que hay en la ciudad son arrasados, muertos, y los únicos que quedarían vivos son los custodes si han logrado encontrar refugio. Tercer día ya es una ciudad completamente desierta. Si los jugadores no han logrado encontrar al amo al final del tercer día, las legiones por decisión propia deciden entrar y arrasarlo todo, tuvieran o no órdenes, vista la situación de la ciudad. Con lo cual, el libro sí que te da opción de que hubiera 3 días, pero está bastante implícito que en 2 días debería solucionarse antes de que las cosas se vayan bastante de madre. Uh-huh. En esta... Antes de llegar al segundo día,
nosotros tuvimos unas tiradas de pietas muy, muy malas. Y no recuperamos nada de pietas. Y nuestra guerrera tenía el pietas muy bajo. Y ha tomado la lanza con su consecuente maldición. Maldición. Que para que nos entendamos, al tocar la lanza lo que hace es maldecirte. ¿Qué significa maldecirte? Maldecirte es que todas tus tiradas deben hacerse con el dado igual a tu pietas. En este punto la pietas de la guerrera era 4, 6 o 6, Julián, con lo cual todos sus dados eran como máximo de 4 o de 6, De con 6, lo de cual 6, estaba de 6. muy capada, hasta que pudiera matar a uno de los enemigos. Claro, sus tiradas eran de 20, 21 y máximo tiraba 6. Buah, Ujú. estuvo Yo lo hice a la complicada primera, que lo por un sepas. tiempo. Yo con 10 ya lo hice, o sea, tampoco aquí. Yo fui más digna por lo que vi. Es posible, es posible. Sí que es verdad que en vuestro grupo, Julián, hubo más usos de pietas antes de esta primera noche, hasta el punto de que me empecé a preocupar y pensar, tal vez debería darles alguna pista o alguna indirecta de que deberían reservarlo un poco porque, bueno, visteis cómo es el combate final, todos sabéis cómo es, y si no tenéis un poco de habilidades para el combate puede volverse definitivamente complicado. Se espera de que utilicéis algo de pietas en la primera parte, en el faro y sobrevivir la noche, que recuperéis parte de ellas, salvando los templos. Si se salvaba uno de ellos más que en la otra, pero en el otro obviamente estaba la lanza, con lo cual lo dado por lo perdido. Pero sí, sí, la verdad es que fuisteis bastante prolijos utilizando pietas en vuestro grupo. Éramos de eficaz uso de la pieta. O Sí, sea, sí, no os lo voy a negar. Las veces que utilizasteis la pieta fue para situaciones que de verdad requerían que la utilizarais, con lo cual nada que decir. comienza el segundo día. Empecemos con esto. Esta sería la tercera parte de la aventura, como decimos, el Nosferatus, que aquí es ya cuando los jugadores deben intentar localizar el amo y intentar neutralizarlo. Parte de esta aventura, como parte de esta parte, por decirlo de alguna manera, sería la investigación del barco, si no se ha hecho previamente. Si lograban conseguir información de Cayo Refeldo, que les decía que el amo se encontraba en las entrañas o en el corazón de la Puela, daba bastante a entender que el barco podía tener algo que ver. Era una pista falsa, como luego se ve. Pero el barco se encuentra al final de un espigón, que es de difícil paso, pues los jugadores tienen que hacer tiradas para llegar hasta el barco. Pero una vez allá encuentran que el barco está completamente abandonado. Lo único que les supone un problema son unos murciélagos que los atacarán en caso de que entren dentro del barco. Y cuando los murciélagos sean derrotados o si les causan demasiados problemas los jugadores a los murciélagos, estos intentarán huir y se dirigirán hacia el verdadero escondite del amo que se encuentra en el centro de la ciudad, en la zona del Barrio Rojo o los Lupanares, que es donde se encuentra la verdadera guarida, que es dentro de el Puela Gaditana, que es el mayor prostíbulo de Gades, y llamado así porque en algún tiempo había las puelas, que es como se le llamaba a las danzarinas de esta ciudad, que eran muy famosas en todo el imperio. Hubo una que era incluso amante de un emperador hace mucho tiempo, y en su honor, pues bueno, está esta tradición de las danzarinas, de las puelas, y por eso en parte el barco que fue en la misión también se llamó el Puela. Como iba diciendo, explorando el barco no encontrarán rastro del amo, como mucho los murciélagos que sí que les causarán algún problema, pero si entran en la cabina del capitán encontrarán el diario de bitácora de Cayo Refeldo, donde verán un resumen de la aventura que hizo, la expedición que hizo, y en el caso de lograr descifrar algunos de los balbuceos y de la manera rápida que escribió Cayo, lograrán descubrir que el amo es herido por el sol y el fuego, lo cual les da pistas para intentar enfrentarse a él. Las armas normales son bien poco efectivas contra él, no le hacen demasiado daño, con lo cual tienen que defenderse utilizando antorchas, ánforas de aceite, que vendrá a ser un elemento repetitivo, como veremos de aquí pronto. Y en caso de que no tuvieran nada de esto, pues la lanza, si la han logrado conseguir, es como el arma definitiva contra este enemigo y todos los sirvios que tenga. Si investigan el barco y siguen el resto de los murciélagos, deberían dirigirse a la zona del Barrio Rojo, como ya he dicho, en Lupanar. Hay varios
en esta zona, todos ellos cerrados a cal y canto, con tablones, todos sellados, no tanto como para que los enemigos no entren dentro, sino como para que la luz del sol no moleste a lo que hay dentro. Si se dirigen al mayor de ellos, que es el Puebla Gaditana, como decíamos, pueden intentar entrar dentro y encuentran un nido de reanimates. Está a reventar el prostíbulo de reanimates. Tienen que abrirse paso dentro del prostíbulo. Hay varias zonas. Hay un pasillo a la izquierda, pasillo a la derecha y una zona arriba. La zona de arriba vendría a ser las habitaciones donde los clientes iban para ser servidos. A la zona de la derecha es donde estaba la cocina, los almacenes, y en la zona de la izquierda es la habitación, la gran habitación de la Puela, que vendría a ser el título de pues, la chica más cotizada de la ciudad. Después de abrirse paso y demás, en el primer caso lo que hicieron, si no me equivoco, fuisteis directo arriba a ver qué pasaba arriba. Y arriba os encontrasteis con... Erais 4, si no me equivoco, 4 lamias, una por cabeza, que os sedujeron a todo y cada uno de vosotros. No me acordaba de la parte de uno de vosotros de las, a una habitación de separada. las prostivampiras, no me acordaba. A todos y cada una de vosotros os llevó a una habitación separada y os metieron un bocado de los buenos. Y bueno, luego a partir de ahí, pues intentar sobrevivir a ese encuentro, intentar reagruparse para luchar y acabar con ellas. Si luego os dirigíais hacia la cocina, lo que encontrabais es, pues eso, más reanimates ahí acorralados y una trampilla que podría dar a pensar que por ahí se podía acceder hacia el fondo, el nido del amo. No es el caso, esa trampilla es simplemente un almacén donde se encuentran gran cantidad de ánforas de aceite que los jugadores pueden llevar consigo para intentar iluminar un poco los siguientes encuentros, como dice el libro bien. Y poder enfrentarse tanto a los reanimates que quedan por venir como el enemigo final, Chamulcan, el amo. Por el otro lado, como he dicho, hacia la izquierda encontraríamos la habitación de la Puela, que es donde estaría la jefa de todas estas lamias, que curiosamente se llamaba Plutónica Demónica. En la primera aventura, en la que hice con Víctor, os enfrentasteis a ella. La verdad es que el combate fue bastante breve. Abristeis la puerta, visteis que había una lamia dentro, tirasteis una torcha. Es verdad, que lo tiramos todo ahí. Y incendiasteis la habitación durante media hora buena. Al abrir la puerta otra vez, Plutónica había desaparecido y encontrasteis un agujero en la pared donde un armario que fue quemado completamente y encontrasteis el acceso para bajar. En el caso de Julián, puesto la situación las decisiones que tomaron y la situación que hubo, Plutónica había huido antes, ya para reunirse con el amo directamente, con lo cual tuvieron que investigar la habitación. La encontraron intacta en este punto, sábanas de seda, cortinas bien bonitas y todo. Y tras el armario, como ya he dicho, lograron descubrir el acceso hacia las profundidades de Gades y hacia la guarida del amo. Bueno, aquí Bajando... antes de que bajemos, quiero contar que nuevamente gracias a el pico de oro de mi personaje, logramos reunir una turba linchadora de ciudadanos que querían cobrar venganza por la destrucción de su ciudad. Entonces reunimos a más de una docena de buenos romanos y nos introdujimos dentro de la casa de este lupanar de vampiros, pero de nuevo solamente sirvieron para morir rápidamente y dejarnos la No duran responsabilidad nada a los nosotros. NPCs a vosotros, madre mía. Eran más de 12, Víctor, más de 12. Tal cual abrir la puerta cayeron 3, os quedaron 9 y luego fue la decisión de ¿qué hacemos? Vamos a dejar a 6 mirando para aquí y a 3 que nos acompañen. Es que era Los 6 increíble. que dejaron ahí Víctor, cayeron Víctor. instantáneamente ante las lamias al primer turno. Segundo turno se dedicaron a seducir a los otros 3 que iban con ellos. Y tercer turno ya fue cuando de verdad las vieron y empezaron a luchar contra ellos. Víctor, ¿sabes qué han dicho mis compañeros de mesa? Dividamos a los ciudadanos. Los han dividido, los han mandado de a pocos a morir. Claro, en vez de haber claro. hecho un grupo grande y fuerte. Una no. pelota fuerte. Claro, increíble, increíble. La verdad es que la idea fue muy buena, pero Sí. sin embargo, la calidad de los enemigos les quedaba un poco por encima de sus capacidades.
No, fue literalmente Pero un bueno. slasher. Fue una peli de slasher esa escena. Sí, básicamente. Sí, sí, sí. Básicamente. Pero bueno, habiendo encontrado ya el acceso para bajar a las entrañas de Gades, al bajar descubrís un laberinto, literalmente, pasillos y pasillos que se retuercen y se curvan sobre sí mismos, con muchos calles sin salida. Aquí lo que se depende es de que los jugadores hagan sus buenas tiradas de orientación, naturaleza, etcétera, etcétera, para encontrar el camino correcto. Y en caso de que hubiera fallos, pues se encuentran con varios problemas. Uno que os encontrasteis ambos grupos fue el foso, que es el foso donde iban a parar todos los cadáveres de la ciudad para que o bien se alimentaran los vampiros o bien los tenían ahí hasta que se desangraran y volvieran como reanimates para luego atacar y destruir la ciudad. En ambos casos, la decisión de cómo solucionar este problema fue la misma. Aceite y fuego, el fuego lo purifica todo. Echar ánfora tras ánfora de aceite al foso hasta que no quedara nada. Y efectivamente, esto solucionó el problema. Pero bueno, me hizo gracia de que en ambos casos ambos encontraréis el mismo encuentro secreto, por decirlo de alguna manera, y ambos decidiráis solucionarlo de la misma manera, que también vendría a ser como la manera más lógica, ¿no? de solucionarlo, intentar ponerse lo mínimo en peligro posible. Nosotros hicimos varias tiradas de, creo que fue ciencia con nuestro... Sí, ¿Cuál era el personaje? él lo hizo por arquitectura, por ciencia. Y, y tuvimos 2 tiradas buenas y una mala, ¿no? Correcto. Y con la mala fuimos a este foso. ¿Habían muchas más tiradas negativas? ¿Podíamos haber ejecutado otros Había lugares horribles? muchas más tiradas negativas, había muchas más. Algunas mejores, algunas peores, pero sin duda para mí, de todas las que te ofrecía el libro como eventos negativos, este es como el que más interés tenía. El resto eran bastante vainilla, para que nos entendamos bastante. Os encontráis un grupo de zombies, os atacan unos vampiros, poco más. Esta creo que era la que más interés tenía. Pero bueno, tras lograr encontrar el camino y orientarse un poco, finalmente los jugadores deberían lograr llegar a la sala principal, que es un templo que lleva en Gades muchísimo tiempo antes de que se fundara la ciudad por los romanos. Este territorio era cartaginés y este templo era un templo de Moloch, deidad cartaginesa, al que se le hacían sacrificios humanos, en muchos casos sacrificios de niños, con lo cual es un sitio de sangre y sombra donde Chamulcán se encuentra como en casa, literalmente, y desde donde organiza pues un poco toda la situación. Llegando aquí, pues lo que encuentran es una gran bóveda con un altar en medio, donde se hacían los sacrificios antiguamente, y a Chamulcán volando encima del altar, y dando la bienvenida a los custodes, pues él sabe desde hace un día o dos que iban a venir y que serían su próxima, si no comida, sus próximos lugartenientes para dirigir los ejércitos cuando marche sobre Roma y destruya todo a su paso. Pero estas cuevas ya estaban construidas previamente, o este templo, este lugar estaba maldito desde antes ya. Correcto, este templo era un templo de Moloch, como digo, llevaba aquí muchísimo tiempo, pero fue abandonado y olvidado durante años y años, desde la ocupación romana, y ahora que Chamulcán volvió, localizó el sitio, sentiría cierta afinidad por él, entendemos, y lo hizo su guarida, y desde aquí pues es de donde manda todos sus espertilos, sus vampiros y sus siervos para causar un poco el caos en la ciudad. Qué bueno, eso sí que me gusta de las aventuras, porque nosotros bajamos y pensamos, bueno, pero ¿dónde ha salido este templo? O sea, lo construyeron los vampiros. Claro, se lo construyen al tenía, malo de turno. Tenía su historia ya montada detrás y no tienen por qué saberlo los personajes. Correcto. O sea, son cosas que suceden y a menos que indaguen realmente y se esfuercen por saberlo, no tienen por qué saberlo, hace parte del misterio. Correcto, correcto. Y sí, en ambos casos, pues eso, encontrasteis la sala finalmente, tras uno o dos problemas, encontrasteis a Chamulcán y ¿qué sucede? Junto a Chamulcán aparece cualquier enemigo importante que los jugadores no hayan matado a lo largo de la historia. Pueden aparecer Cayo Refeldo, que es el mercader que fue en la misión que podéis investigar y que podéis interrogar. Si no lo detenéis o lo encontráis después de la primera noche, se encuentra con el amo. Podéis encontrar todos los vespertilos que no hayáis matado. En realidad en la historia debería haber 3 de ellos.
uno en el faro, 2 de ellos en la primera noche. Si no los lográis vencer, se reúnen con el amo y también lucharán junto a él. Lucharíais contra la plutónica demónica, si no la habéis matado antes, que es la lamia jefa, por decir de alguna manera. Y que yo recuerde, estos son básicamente todos los importantes que te menciona el libro. De tal manera que si durante el día y durante la historia has ido matando enemigos, pues es más fácil la batalla final. En caso de que no se hiciera, que creo que fue el caso de ambos, creo que matasteis 1 o 2 solo. En la nuestra, batalla final, en la misión final llegó... Estaba el Camulcán, como se llame. Un vampiro Camulcán, de los que sí. sobrevivió, porque creo que entró el rol salieron 3 y matamos Sí. 2. Un murciélago pequeñito que hicimos en plan gracia, que se escapó. Una de las prostibrujas estas... no sé si la madame, decíamos algo. Yo que sé, sí, una era de la ellas. madame. Era Una la de madame ellas. porque tenía la cara quemada de haberle Cierto. tirado Y el Gollum este que decimos, ¿no? El mercader. Sí, Cayo este, Refeldo, ese, que ese. estaba ahí también. Ujú. En el caso del grupo de Julián, creo que fue bastante similar, si no me equivoco. También encontrasteis el vampiro, a Plutónica Demónica, a Cayo Refeldo y luego al amo, si no recuerdo mal, ¿cierto? Así es. Sí, eran Así que 4 enemigos. sí, así que la batalla final fue bastante similar para ambos, con la desventaja de que en un grupo erais 4 y en el otro erais 3, pero bueno, la cosa acabó funcionando más o menos de la misma manera. El combate no tiene gran secreto, es simplemente sobrevivir, como decirlo de alguna manera, e intentar acabar con todos los enemigos. Chamulcán tiene gran cantidad de poderes y habilidades a su disposición, desde invocar murciélagos, a hacerse invisible, controlar mentalmente a los jugadores, puede hacer muchas cosas. Intentar hacer todas ellas y en caso de que los jugadores pues se sobrepongan a ellas o no puedan o ya no encuentren ninguna otra situación, empezará a dar golpes directamente, intentando siempre mantener la superioridad, volando, intentando encontrar al más débil. En ambos casos lo que acabó pasando es que la guerrera intentó luchar contra el jefe directamente, lo tanqueó, por decirlo de alguna manera, mientras los otros jugadores se encargaban del resto de los peligros. Tras neutralizar de una manera o de otra, mejor o peor, a estos enemigos, el último que queda en pie siempre es Chamulcán, que como ya he dicho es inmortal a no ser que se hiera por fuego y se le dé el golpe de gracia con la lanza. Y que yo recuerde, en vuestro caso, Víctor, lo que pasó es que Chamulcán logró convencer a la guerrera, que eras tú, para que luchara contra sus compañeros. Falló bastante por la tirada de control. Y durante 1 o 2 turnos, hasta que no se solucionó, no le dieron un buen golpe para sacarla del embrujo, pues Chamulcán tenía un vasallo adicional con el que... Y no solo eso, en nuestra partida el erudito murió y entonces se levantó como un reanimate de este. ¡Cierto! Que Se me olvidó esto. Se me pareció Durante chulo la eso. partida el erudito cayó tras un ataque de Plutónica Demónica y normalmente el juego te da tiempo de... la persona está moribunda, mientras se le hagan primeros auxilios antes de acabar el combate, puedes estabilizarla. ¿Qué pasa? Si un personaje cae ante una mordedura o ante un ataque de cualquiera de estos personajes, tienen una pequeña norma que es que resucitan al cabo de 2 turnos como reanimates, como zombies, literalmente. Con lo cual, en el caso del grupo de Víctor, efectivamente el erudito cayó, no pudieron salvarlo a tiempo y... Cuando levantó era un reanimate sin control alguno y simplemente pues lucharon contra él y acabaron matándolo, si no recuerdo mal. Sí, rápido, pero bueno, era la emoción de no... el personaje este, no me acuerdo si se llama oh no, y había que volver a matar. Aulo Antíoco. Escena anime de no, con las misiones que hemos hecho juntos y estas cosas, ya tengo que matar. Típico de los grupos de Víctor, reanimar a uno de sus compañeros para volverlo a matar. Literal. Además, este personaje lo llevaba Paul, que le saludo porque es el que hizo el rol de Dune en la anterior partida y le tuvimos que matar Sí, otra vez. recuerdos para Paul. Sí. ¿Quieres comentar un poco lo que pasó con vuestro grupo, Julián, en este enfrentamiento final? Bueno, combate aquí y allá, nos dividimos un poco los pools del combate, pero nada, al final tocó que la diplomática tuviese un sacrificio épico, estallando 2 tinajas de aceite contra la cabeza del jefe y molándose en fuego contra él.
para luego dejárselo servido a la guerrera que lo remató con la lanza. Correcto. Hizo un ataque suicida, literalmente. Vio que el boss estaba bastante bien y dijo, esto no puede seguir así. Cogió todas las ánforas de aceite que tuvo, las prendió en fuego y se lanzó contra Chamulcán directamente, haciendo un ataque suicida, dejándolo muy tocado y dejándolo a punto de caramelo para que luego la guerrera pudiera rematarlo. Me gusta. Un sacrificio de una mujer para que otra mujer lo pueda matar. Lo apruebo perfectamente esto. Y el hombre, el otro mirando, seguro. Es que lo tengo clarísimo. Sí, sí. Bueno, en ambos casos finalmente lograsteis derrotar a Chamulcán, lograsteis destruirlo utilizando la lanza de Astarte. Y en ambos casos teníais que correr porque venía el límite que os disteis en ambas situaciones, que era que los ejércitos iban a pasar sobre Gades y empezar a destruirla. En ambos casos, obviamente, tras correr mucho y hacer un gran esfuerzo, lograsteis pararlos y salvar un poco el día, de tal manera que Gades sigue en pie. No queda mucha gente viva, pero al menos habéis logrado vencer a un dios de tierras lejanas con intención de conquistar todo el imperio, y habéis hecho vuestro trabajo, que era mantener al imperio a salvo y asegurarse de que todo siguiera como debe, como Roma grande e invicta. Bueno, ¿qué te ha parecido, Julián, la partida? Divertidísima. Era un hack and slash de romanos. De toda la vida. En una Con noche romanos. de Halloween, sí. Contra vampiros, sí. A mí toda la premisa me parece chulísima, me encanta. Solo le diré un pero, es que creo que a veces el combate se me vuelve demasiado monótono y era como... Yo lleváramos la guerrera como, vale, este combate. Voy a hacer la habilidad de tanquearme 3 y el poder de esto. Fue lo único a mí que... Por ejemplo, los combates aún no, porque era como... Que puede haber su estrategia, podía haber incluso un poco en el templo, lo que sea. Pero quizá, a lo mejor, como fue un two-shot y fue más combates, es lo único que se me hizo muy repetitivo, más combate. Es lo único que así Sí que... Didi. Perdona, sigue. Ah, bueno, eso, que es lo único así que se me hizo más pesado, creo yo, y era como a veces... En este, no sé si es el sistema en sí, que a la que no superas numéricamente el de estos, está muy estancado. Es como a ver el que saque la tirada más alta y ya está. Y a la que matas uno, haces esto de que tienes la ventaja numérica y no sé qué. No sé si es por el sistema, no sé si es por la situación. Quizá es lo único malo que le pondría a la partida esta. O sea, por todo lo demás me parece genial. Porque además, de lo que más me gusta es ese final de, oye, que hay más cosas hacia el oeste con otro libro que incluso podría haber con dioses aztecas o lo que sea, y que hay información y esto no sé si puede dar paso a otras futuras partidas, no sé, esa semilla de aventura que se diría, me parece súper interesante, por ejemplo, de este one shot. Es como la escena post créditos, ¿no? Sería un poco, no sé. Sí. Yo lo que quería comentar es que posiblemente uno de los problemas que tiene esta aventura es que los enemigos a los que os enfrentáis son bastante machaca. El reanimate es un zombie puro y duro, es difícil de matar, no hace mucho daño, pero aguanta muchísimo. Con lo cual sí que es verdad que algunos combates se pueden alargar más de lo que sería deseable por el simple hecho de que resiste mucho el zombie. Hay muchos zombies y al final se vuelve un poco repetitivo el tema de tirar. Lo que decías tú, Víctor, que no es que haya un riesgo real al final, sino que hay muchos enemigos y es más una monotonía de acabar matando enemigo y enemigo para lograr llegar al siguiente paso, ¿sabes? Es lo único así malo que le veo. Creo que ha hecho es como un hack and slash, literalmente, de ir matando zombies. Y por ejemplo, cuando salía la parte de las prostibrujas estas, pues es más chula porque era como encima te encantan, te no sé qué, el vampiro ese también y el combate final obviamente, pero toda la masilla que había a mí se hacía un poco repetitivo, no sé. Tú, Julián, ¿qué piensas Claro, de todo esto? esto es un tema del sistema del juego. O sea, eso es decidir hasta qué punto se puede flexibilizar o no. Y hay opciones, ¿no? Lo que decía al comienzo del podcast sobre poner un poco de orden a los dados, eso ayuda bastante. Y también al ser tanto combate, podría uno decidir hacer más mapitas, colocar fichas o miniaturas directamente, que también podrían agilizar un poco todo ese tema. Pero eso ya es como cuestión a la hora de masterear, ¿no? Y cómo ir buscando sacar las castañas ahí en cada situación.
Sí, la verdad es que el juego como tal no te da la opción de utilizar figuras y tal. Lo dejan bastante al gusto de cada grupo y cada DM. Pero sí que es verdad que en partidas con tanto combate, tanto monstruo, siempre sirve de algo tener un mapa o algo para poder explicar dónde estáis, a qué os enfrentáis y poder pensar un poco tácticamente cómo hacer las Por cosas. lo demás, Julián, ¿qué te pareció la partida? Aparte de divertido y esto, ¿te pareció guay la premisa? ¿Piensas lo mismo que yo de esto de, hostia, que hay más cosas al oeste? eh, Dioses más chungos, no sé. Es que a mí eso me pareció de lo más chulo de la partida. En nuestra partida, el personaje de Luis hizo todo lo posible para conservar las cartas de navegación y, y algo más sobre el El diario del diario de capitán bitácora, también. sí. Y Sí. con eso se podía, en teoría, organizar una expedición para ir a las tierras del oeste. O sea, era bastante interesante, ¿no? Te quedaba como gancho de campaña y decir, oye, yo quiero ver qué hay en América, que son estos vampiros mesoamericanos que nos vamos a encontrar al otro lado, ¿no? O sea, Porque ahora hay sí, una sí, sí. Sí. pregunta. ¿Hay libros o algo, David, sobre el continente de América? Ahora No, mismo lo que hay, lo no. dejan completamente a decisión del máster. Todos los settings y libros que hay son de el Imperio Romano como tal. Si Pregunta, quieres hacer una aventura fuera del Imperio Romano, ¿crees que en un se puede. futuro podrían llegar a sacar un libro de eso? Como aventuras hacia el oeste, algo así. Sinceramente, lo veo difícil. Yo creo que se dedicarían más a desarrollar un poco más lo que son las diferentes zonas del imperio. Ya han hecho uno de Egipto, de Britania, Dacia, Tracia y demás. Yo creo que van a acabar expandiendo un poco más todas las zonas, que si la Galia, Hispania y todo aquello. Pero el simple hecho de que en esta aventura te aparece América, tienes las tres carabelas, Feo Guananera, que van para allá, vuelven dioses aztecas, es algo que yo no esperaba de un setting de Roma clásica, Sí, que de sí, golpe sí. apareciera por aquí un dios murciélago vampiro azteca en medio del Imperio Romano. Es algo como que me encantó, ya os digo, fue como, me encanta este concepto, esto tengo que jugarlo. Y sí que es verdad que es como algo que no esperarías. Esperarías, pues lo que te digo, luchar contra momias, luchar contra lo que sea, pero que te vengan de golpe murciélagos aztecas es como algo que no estaría en lo que cabría esperar. Sí, sí, es bastante diferente a lo que uno se espera de... Y recordemos, con el toque romano siempre, que eso es algo muy, muy chulo. Bueno, ¿hay algo que contar antes de salir de la zona de spoiler? Creo que no, creo que es todo lo que tenemos. Vale, pues quitamos la zona de spoiler. Y bueno, pues para los que os habéis saltado la zona de spoiler, os recordamos eso, esta partida, habiendo jugado alguna antes, porque esta es más avanzada, que os vais a llevar sorpresas y que, bueno, que os preparéis para lo peor, ¿no? Pues sí, que se preparen bien porque esta aventura necesitas estar preparado ante lo inesperado. Vale, no sé, ¿nos quieres contar algo más? No sé, ¿hay nuevos proyectos de estos de los libros del Lex Arcana? ¿Sabes si va a sacar... no sé, ¿hay algo nuevo? ¿Cómo va a evolucionar Bueno, este hay juego? dos libros que están aún en italiano, en inglés, y que estoy esperando a ver si lo sacan en español. Están el de Italia y el de Britania, que aún no los han traducido. En el momento que los traduzcan, les echaré un vistazo a ver si valen la pena. De momento tenemos también a mano Dacia, Tracia y Egipto, que estos sí que han salido traducidos, con lo cual en algún punto también acabaré Y leyéndolos, cogiéndolos aquel y a que ver la otra qué vez cuando tenemos. estuvimos aquí, Julián miró que había Kickstarter, había una cosa de las torres de Hércules o no sé qué, ¿todo eso ya salieron? Había uno de no sé qué de Hércules, que era como Aún estaba en no, Kickstarter. está. Hay uno de Roma directamente, me imagino que será la capital. Hay otro de Rise of Atlantis. Es Atlantis ese, Y, es verdad, no me acordaba de Uh. eso, cierto. Es que me y acuerdo que hay lo un, comentamos. Didi. y hay una campaña que se llama The Fall, la caída. Ah, Es eso, como, eso. viene a ser como, me imagino que una especie de cierre, ¿no? Como, y El están fin de los aún tiempos por salir, no de han salido Roma. esos tres. Vale, esos aún no han salido ni en inglés. Esos aún están Ni en para. inglés, sí Vale, están vale, ahí. Yo vale. creo que eso los promocionaron en el Kickstarter, están en el Kickstarter, pero aún no los han acabado de sacar. Pero han ido sacando todo lo otro. O sea, está Sí, muy sí. bien, O van sea, ahí a cosa un buen ritmo. que proponen Kickstarter, cosa que se financia. O sea, sí que al menos le está. ¿Eran italianos estos dijimos, David? Sí, el juego original, el Lex Arcana, es un juego de rol italiano que tiene años ya. Por lo que estuve viendo, se desarrolló en los 90, si no me equivoco, pero recientemente tuvieron la reedición, la nueva versión.
la hicieron en inglés y de ahí pues ha tenido todo este éxito y han empezado a traducirse a otros idiomas. Ujú. Bueno, ¿hay algo más que contar? Por mi parte, yo creo que eso es todo. Espero que los oyentes se animen a jugar al Lex Arcana. Si no, a esta historia hay muchas otras que se pueden probar. La verdad, es un setting delicioso y es un golpe de aire fresco, por decirlo de alguna manera, de dejar de matar dragones, dejar de matar Sí, de estar esqueletos y venir a matar momias, venir a matar cíclopes. Se vive mejor a este lado. Hablando de matar dragones, están en una precampaña del Lex Arcana para quinta edición. ¿Ah, Un sí? poco, seguramente ¿Para quinta oyendo ahí los edición? reclamos de la gente que no le gusta Hostia. tirar tantos dados. Hostia, Es qué interesante. fuerte. Todo ya para quinta, ¿eh? O sea, sistema de quinta con Lex Arcana. Uy, curioso Sí, de... pues para curioso- acercarlos, sí, ¿no? A los curioso de ver, jugadores sí, sí, que... está claro. Entiendo la comodidad para muchos jugadores que vienen de Dungeons and Dragons, que Sí, sí, claro. si todo está con quinta edición, pues les facilita todo. Ujú. Ujú. Hostia, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, pues nada, creo que ya no hay nada más que contar. Esperemos ya que esta vez Julia nos traiga su rol, ¿no? Otro. ¿Será? ¿Sí? A ver si estas navidades hacemos alguna aventura navideña. A ver, sí, estaría muy bien. Bueno, pues nada, ¿despides, Julián? Bueno, Gloria a Roma. A Va veces. invicta. Venga, gente, nos vemos. Que vaya muy bien. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, chao. Deu. Psicofonías de la Cripta es un podcast de Cripta de los Seres. Estamos en iVoox, YouTube e Instagram. Hasta la próxima, mortales.